Una de las cosas que pueden llamar la atención, quizás nos pueda contar cómo hacía esa transición, pero la pregunta que un compañero nos hace es, si bien se podría hablar de que la relación teórica entre teoría de la psicología y teoría de la conducta es una reducción, ¿se podría salvar algo del análisis paramétrico propuesto en teoría de la conducta con el fin de que ese aspecto del análisis no se pierda? Bueno, el análisis paramétrico forma parte de toda investigación experimental, siempre, siempre. Este, claro que aquí cambia vamos a decir, la orientación del análisis paramétrico porque no analiza las mismas cosas. Este, pero sí, el análisis paramétrico es, es fundamental siempre que tienes que cuantificar y que lo haces en una situación de tipo experimental. Si tú aplicas pruebas psicológicas o cuestionarios, ¿no? O sea, no hay ningún análisis paramétrico, ¿no? Hay simplemente lo que tienes son respuestas predeterminadas de una manera u otra. Este, pero en una situación abierta, experimental, tú defines los valores de las variables que vas a utilizar, defines incluso las características del espacio experimental paramétricamente también. Es importante, ¿no? Entonces, y claro, también el análisis paramétrico no solo depende de una, una voluntad teórica, sino también a veces depende también de una posibilidad tecnológica. A veces si no tienes las herramientas tecnológicas apropiadas, no puedes hacer análisis paramétrico, ¿no? Por ejemplo, para estudiar la espacialidad del comportamiento de la rata, pues hasta hace apenas 16 años tuvimos acceso a sistemas de digitalización computarizada continua, que te permite tener un registro completo del movimiento de la rata y dónde está, etcétera, de los tiempos, etcétera. Aún así necesitas de todas maneras una metodología para poder cuantificarla, para poder partirla, para poder interpretarla, para poder representarla, porque puedes hacer muchas cosas. Simplemente mostrar el movimiento de la rata, pues es un manchón, ¿no? Que tienes ahí. El problema, como ese manchón lo vuelves un dato, ¿no? El manchón es el hecho. El dato es lo que tienes que transformar y elaborar a partir del hecho, ¿no? Y eso está teóricamente determinado. Entonces, personas con dos maneras distintas de ver el problema pueden tener datos totalmente distintos. Y por lo tanto, pensar paramétricamente de manera diferente es a lo que me refiero, ¿no? No hay lo uno sin lo otro, doctor. Otra pregunta importante es si lo psicológico no tiene un correlato biológico, ¿qué modificaciones sufre el organismo cuando ocurre el desligamiento funcional? Perdón, no oí bien. Es que se cortó. Sí, claro. Si lo psicológico no tiene un correlato biológico, ¿qué modificaciones sufre el organismo cuando ocurre el desligamiento funcional? No es que cuando digo que no tiene un correlato biológico, es para justamente que las teorías tradicionales suponen que lo psicológico y lo biológico son independientes y paralelas, y que entonces cuando uno ocurre hay cambios en la otra, y aquellos que son reduccionistas quieren explicar este cambio por un cambio aquí en el organismo. Es a lo que me refiero que no hay correlatos. La conducta psicológica es un cambio funcional en la conducta biológica. Ya está, no hay ningún problema en la conducta biológica. Es decir, cuando el perro de Pavlov le presentan el sonido de la campana y después de 2 segundos el sonido de la campana coincide con
la entrega de comida en polvo en la boca. ¿Cuál es la conducta biológica? Cuando suena la campana, el perro voltea a ver la campana, alza las orejitas, se voltea a ver la campana, está inquieto y todo eso, y cuando le ponen la comida, empieza a tragarla porque le da comida en polvo para que no tenga que masticar. Así se controla el efecto. Después de presentar repetidas veces esto, ahora cuando suena la campana, el perro no voltea a ver la campana, no voltea en dirección a la campana. El perro empieza a salivar. Ese es el cambio funcional de la conducta biológica. El animal desligó la respuesta de salivar de la comida y la ligó a la campana. Y esa es una experiencia individual, solo ese individuo. Si siempre le dieras de comer al perro en esa situación, dejaría de ser psicológico. Tan pronto entraras, el animal lo pusiera, sonaría la campana, el animal empezaría a hacer. Yo lo veo con mis perros, cuando les voy a desayunar en la mañana, en el momento en que saco los dos trastes de metal donde pongo las croquetas y suenan, el, el chiquito sale corriendo y deja el hueso que está royendo, se sube a la cama que tienen afuera, una cama que tienen adicional, y el grande se va con él y empiezan a pelear. Es automático. Las primeras veces fue, pero ahora que lo hacen, eso ya no es un evento psicológico, es parte de su conducta ecológica en la casa. Así son mis perros. Cuando oyen eso se pueden hacer esas cosas. Si a todos los perros los entrenáramos igual, sería parte de la conducta ecológica de los eh, Golden Retrievers, digamos. Los Golden Retrievers, cada vez que pones así, se vuelven locos y empiezan a subirse a las camas y a jugar. Bueno, ¿sabes? Es decir, el que le hagan todos, depende de si todos están sometidos o no a la misma circunstancia. Pero la conducta biológica es que el hueso lo avienta y el otro avienta la pelota y se suben a la cama y se empiezan a echar. No están comiendo. Bueno, yo estoy llenando las croquetas y me voy a la cocina para acabar de arreglar la comida. Y ellos siguen más ahí y luego ya llegan. Y llegan ahí a ponerse que les dé un pedacito de pollo en la boca antes de que les entregue sus platos. Se vuelve una rutina. Una vez que la rutina está establecida, ya no es comportamiento psicológico. Pero si no soy yo el que lleguen a los platos, no se suben a la cama, ni hacen eso. Es conmigo. Entonces, los cambios funcionales de la conducta siempre son circunstanciados, siempre son circunstanciados. Cuando cambia la circunstancia, cambia otra vez la conducta. Cambia otra vez la conducta. No tiene ningún raro. No digo el ambiente, digo la circunstancia. El animal forma parte de la circunstancia, nosotros formamos parte de la circunstancia. De hecho, el comportamiento individual es el que se desliga, es el elemento activo dentro de un campo de contingencias. Y es el que cambia a través de la actividad misma las relaciones que tienen las cosas entre sí. La rata esa que va al de 3 se queda un rato y luego va al de 1 es diferente a una rata que estuviera haciendo el recorrido este todo el tiempo, que podría no coincidir con ninguna de las 4 entregas, a pesar de desplazarse más tiempo y más veces. Es el individuo el que determina, al final, a través de su propio comportamiento, en gran medida, la condicionalidad y funcionalidad de los elementos que están en el campo. Eso es muy importante. Aquí no hay estímulos y respuestas ni cosas de ese tipo.
Hay contingencias, que son relaciones de condicionalidad entre las cosas, y una de las cosas, la más importante, es la conducta del propio individuo. Ya está. Casi todos los sistemas psicológicos, eh, tengo un artículo, no sé si lo conozco, creo que es del 2000, que se llama Las distintas psicologías y todo eso. Y hablo de los distintos objetos, de las distintas ontologías que están atrás de lo psicológico. Los mentalistas es la conciencia frente al mundo. ¿Cómo tú construyes el mundo a partir de tu conciencia? Pablo es el sujeto reactivo frente al mundo, por ejemplo. Entran los estímulos y el animal reacciona de una manera o de otra. Pero sigue habiendo una separación entre el individuo y el mundo. Skinner es el individuo alterando el mundo, pero el mundo está separado de él. Cantor es el individuo en el mundo. Y esa es la gran diferencia. El individuo es parte del sistema de contingencias, no es algo que está fuera del sistema. Y claro, cuando lo ves de esa manera, es más fácil entender que lo psicológico sea simplemente un fenómeno coextensivo de lo biológico y de lo social. Si no lo ves de esa manera, es muy difícil entenderlo. ¿Pero cómo? Bueno, pues, y no es un problema del sentido común, es un problema de la mala psicología que se nos ha enseñado y que se sigue haciendo. Y que se seguirá haciendo. Porque no creas que me va a hacer caso a mucha gente. Sí, sí, digo, es decir, yo escribo no para trascender, yo escribo para aclararme las ideas. Si no hubiera escrito el libro, no lo hubiera aclarado. Se aclaran las cosas escribiéndolas. Es la única manera. Se piensa escribiendo, básicamente. No única, pero sí básicamente. El que no escribe bien, no piensa bien. Y doctor, aquí tiene hasta saludos. Hay un montón de gente que está preguntando, pero tenemos unos saludos de parte de la comunidad de anarcoconductismo de Tlacoaches. Le manda unos saludos, aparte de todas las personas que le están saludando por acá. Un poco preguntan por condensar algunas ideas que están en el chat sobre los modelos de psicoterapia. Si es un proceso de intervención, es interdisciplina, es tecnología, un poco su opinión sobre la psicoterapia y la salud mental. El capítulo 6 del nuevo libro se llama El mito de la salud mental y de las psicoterapias. Redescubriendo El los mito. sentimientos morales y la responsabilidad personal y social. Ya casi está contestado. La psicoterapia, es decir, el concepto de terapia es un concepto de la medicina. Y es un concepto de la medicina que quiere decir que es algo que se cura, y se cura algo que sufre una afección y que es una afección identificable. Una infección, un tumor, una disfunción, ¿sí? Entonces la terapia consiste de alguna manera en reparar, en restituir, en compensar, ¿sí? En restablecer. Eso es la terapia. Pero en la conducta psicológica, ¿dónde está la enfermedad? ¿Qué es lo que hay que curar? Eso es parte del modelo médico trasladado. Lo más terrible de todo es que los psicólogos, ojo, los conductistas, cuando se iniciaron las llamadas terapias conductuales y luego el análisis de la conducta, fueron muy críticos de lo llamado el modelo médico en psicología clínica. Primero, la psicología clínica, al contrario de lo que piensan los psicólogos, no es la psicología de los enfermos. El término clínico quiere decir individual.
La clínica en medicina es la atención individual del paciente. Clínica no quiere decir no está relacionado con enfermedad. Piaget utiliza el método clínico en sus investigaciones, el método individual de observación. Es el otro gran estudioso del comportamiento individual, Piaget. Ahí lo raro, lo que pasa es que él estaba buscando otras cosas, ¿no? No le interesaba la psicología en realidad. El niño es un pretexto para otras cosas. Pero no tiene sentido hablar de conducta enferma o de conducta sana. Si tú estás viendo pasar, te pongo en un puesto de guardia en una trinchera y te digo, calcula 3 minutos y no hay relojes. Calcula 3 minutos y sales disparando. ¿Qué es lo que haces? Te la pasas haciendo así. Si eres alguien, entre comillas, inquieto, de los que están siempre haciendo cosas y todo, te va a ser extremadamente fácil cumplir el requisito. Si eres de esos que te cuesta trabajo moverte, usar tus dedos para calcular el tiempo va a ser un desastre, vas a salir a destiempo, obviamente. Si ves esto fuera de la trinchera, dentro de la trinchera vas a decir que el que es anormal o inadecuado es el que es normalmente lento y pausado. En la vida cotidiana vas a decir que el que es inadecuado es el que todo el rato está haciendo así, contando cosas y viendo 1, 2, 3, 4, 200. La conducta en sí no es normal, ni anormal, ni adecuada, ni inadecuada. Lo es en contexto. Y el contexto siempre es evaluado por otros, no por el individuo. Lo que otros dicen que es inmoral, otros pueden decir que es genial e innovador y de vanguardia. Tú llegas y te desnudas en la Catedral de Quito. Sacas un vestido, un sombrero de charro y dices, ¡me vale madres! Como mexicano así. Inmediatamente van a llegar, igual acabas en el hospital psiquiátrico, ¿no? Este está loco. Pero si están ahí el grupo de surrealistas y de dadaístas, van a decir, joder, qué tío tan innovador, qué tipo tan valiente, qué genial, vamos a llevarlo a París y vamos a montar lo mismo en Notre Dame. Bueno, depende de quién te ve. No es lo que haces, es quién te juzga. El problema de las psicoterapias es que, primero, no son terapias de nada. No hay terapias de la psique ni terapias de la conducta. No puede haber terapias por definición. Es un término mal usado. No hay nada que curar. Porque cuando dices que hay terapia, quiere decir que el terapeuta sabe qué es lo que está mal y sabe qué es lo que debe estar bien y sabe cómo debe hacerlo para que cambie. Esa es una relación de poder social, no es una relación profesional de psicólogo. Bueno, Foucault ya ha hablado mucho de la psiquiatría en el mismo sentido. El que sea la terapia conductual o no conductual no cambia el sentido mismo del tipo de relación. Eso por un lado. Por el otro lado, está el problema de su efectividad. Todas son inefectivas. Porque el criterio con que las juzgas es con el criterio de que el sujeto se adapte a tu norma, no a otra cosa. Entonces, vamos a decir que son procedimientos de domesticación social. Y cuando la domesticación social no funciona, entonces te dan fármacos. Y si los fármacos no te funcionan, te dan electrochoques o alguna otra cosa. No hay ningún problema. Es decir, en general, el problema
de lo que se trata como problemas clínicos, que no son clínicos, puedo insistir, son problemas de relaciones interpersonales de los individuos. Eso es lo que tratas. Entonces, tú lo que puedes hacer es aconsejar. Ojo, pero aconsejar no es lo mismo que hacer terapia. No es lo mismo. Sí, no es lo mismo ir a ver a un médico para que te empastille que ir a ver a una persona que es totalmente sana y me dice, oiga, yo tengo muchos dolores de estómago con lo que como. ¿Qué es lo que estás comiendo? Hombre, pues deberías comer estas cosas, mira que son mucho mejor. No, eso es consejo, no es terapia. Probablemente funciona mejor el señor que el médico con las pastillas. Además, algunos de esos problemas son problemas severos. A veces los individuos sufren. Eso es evidente. Nadie duda que hay sufrimiento o que hacen sufrir a otros, de acuerdo con los criterios del grupo. Sí, pero el problema de lo que hacen esas personas y de las relaciones interpersonales que de alguna manera, vamos a decir, no son positivas para los que están en la interacción, es que eso no es responsabilidad del individuo. Oh, eso es responsabilidad de las condiciones y de las circunstancias sociales en que vive el individuo. Y cuando hablas de psicoterapia, lo que estás haciendo es quitarle a la sociedad la responsabilidad que tiene por los problemas de los individuos. Todos los chicos esos que se drogan, no se drogan por algo interno, se drogan porque no tienen, entre otras cosas, nada que hacer y porque hay gente que los pasa y les da las cosas, porque hay gobiernos que lo permiten, porque el dinero del narcotráfico lo manejan los grandes políticos y consorcios, porque los bancos de Estados Unidos y de Europa son los que lavan el dinero del narcotráfico. Bueno, es por eso. Entonces, que te vengan luego a decir, vamos a hacer un comité porque estamos muy preocupados por el aumento de la adicción en Ecuador. Bueno, por favor. ¿Eh? Es el diablo vendiéndote la absolución. No es así. Lo que hay que ver son las circunstancias sociales y cómo puedes cambiar esas circunstancias sociales. Entonces, parte de eso implica que el terapeuta no puede ser neutral. El terapeuta, entre comillas, tiene que tener una posición social clara frente a los problemas. Y si no está de acuerdo con lo que le pide el individuo que va a verlo, no lo atiendes, se acabó. Dices, yo no estoy de acuerdo con eso, yo le sugeriría eso, piense y se acabó. Entonces, lo único que haces sería enseñarle al individuo cómo cambiar su comportamiento para cambiar el comportamiento de los otros, aprender a observarse, aprender a observar a los otros, aprender a identificar las situaciones en que surgen los problemas, hacer algún cambio en la situación para ver si la situación cambia, qué es lo que depende de condiciones estructurales que no puede manipular, qué sí depende de cosas que puede manipular, si lo que le conviene es cambiar totalmente de ambiente o de grupo de referencia, todo eso es lo que tienes que hacer. Pienso que si haces mindfulness o haces alguna otra cosa, ahora es absurdo, es absurdo, es absurdo. Es nuevamente la práctica liberal individual, cuando el problema es social. Los problemas que hay en los salones de clase, en las escuelas, no son problemas de los niños, son problemas del salón de clases. Un salón de clases no está diseñado para que los niños aprendan. Eso es todo. Pero convence a un gobierno en el mundo, a uno, en que la escuela deje de ser salones de clase. Bueno, ya está. En ese Yo sentido, desarrollé un modelo para una escuela diferente. ¿Eh? Escuela inteligente, pero al final ya no la quisieron pagar. Los privados, que por lo menos se interesaban. Pero a nivel público vas al gobierno y te miran así.
Lo primero que te dicen, oiga, ¿y el sindicato? Oh, bueno, pues ya está. O sea, si la preocupación de la educación es el sindicato, bueno, ya estamos. Entonces, la educación está en manos de, ya no digo de qué, pero ya a veces sueño, un sueño un poco kafkiano, pero en vez de volverme cucaracha, me vuelvo José Stalin. Y entonces empiezo a rambar con toda la bola de tipos que toman decisiones que están acabando con las cosas. Limpio el mundo y digo, ahora sí, vamos a empezar, ya me puedo volver Emilio Rivers otra vez. Así es. Una metamorfosis en sentido contrario. Pero sí, es muy, las psicoterapias me han invitado la psicoterapia contextual, ahora todo eso. Y un día ya les dije que no, y luego me volvieron a invitar. Les dije por qué yo no estaba de acuerdo, me volvieron a invitar. Les dije, pues ya no tengo nada que decir, excepto que no estoy de acuerdo. Pues, ¿qué más quieren que les diga, no? Hay No hay- una pregunta por ahí, doctor, media inquisitiva en relación a las psicoterapias, a las intervenciones, es en relación hacia su postura del análisis contingencial. bueno, es que el análisis contingencial no es una psicoterapia. El análisis contingencial es una metodología en donde haces que el individuo identifique su problema. El problema lo identifica el individuo. No, no tienes una, no tienes un MS5 de, a ver, justamente en el capítulo este trato cómo se hace el MS5, los diagnósticos psiquiátricos. Se juntan varios señores y las compañías farmacéuticas les pagan mucho. Y van inventando nuevos, nuevos, síndromes, espectros, enfermedades, etcétera. Las contingencial es enseñarle a la gente, poner las condiciones para que ellos identifiquen el problema. Y a partir de identificar el problema, identificar las contingencias particulares en las que ocurre el problema como una relación interpersonal y cómo se relaciona eso con las contingencias ejemplares, que es lo que llamamos las macrocontingencias, las contingencias ejemplares del grupo de referencia con el que se siente identificado. Si hay una, si hay una ruptura entre los dos, pero el sujeto solo le quedan dos posibilidades. O se ajusta a las contingencias ejemplares o manda al carajo a las contingencias ejemplares y se busca otras, que es lo que normalmente hacemos. Pero la gente no es consciente de eso, no es consciente de qué hace. Bueno, lo que hurgan los psicoanalistas, todo eso, la relación con el padre y la madre, son las contingencias ejemplares, no es otra cosa. Nada más que las disfrazan de otra cosa, ¿no? Este, pero en el fondo, es decir, toda la mal llamada psicoterapia tiene que ver con prácticas ideológicas. Y el llamado terapeuta, psicoterapeuta, tiene una ideología y la practica activamente y cobra por ella. Cobra por ella. Cobra por ella. Es muy distinto a lo que podrías llamar orientación psicológica o consejo psicológico, que es dotar al individuo de instrumentos metodológicos para él construir el ambiente, reconstruir las relaciones interpersonales, identificar de dónde surgen, por qué es el problema y que tome la decisión. Ya está. Pero además siempre son de tipo social, pero hay cosas sociales que no puedes escapar de ellas, ¿no? Excepto en las películas norteamericanas, ¿no? Que algún negro del Bronx se vuelve un gran literato con el premio Nobel o algo así, pero eso normalmente no ocurre, solo ocurre en Estados Unidos, que es la tierra de las grandes libertades para los
que se proponen alcanzar el éxito, pero en la vida normal, pues si eres indio chamula y vives en los altos de Chiapas y tienes que labrar una tierra con malas condiciones y hay caciques, está muy canijo que puedas tomar decisiones de cómo cambiar. Una decisión puede ser unirte al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por ejemplo, es una posición que ningún psicoterapeuta te lo recomendaría, pero bueno, pues sí. Un poco, un, un poco Además, fíjense que controversial siempre. la psicoterapia es la psicoterapia es para la clase media. Los ricos no necesitan psicoterapia. Se pueden dar el lujo de ser decadentes y raros. Los pobres no tienen tiempo para tener problemas de psicoterapia. Es de clase media. A los pobres los mandamos al psiquiatra directamente, a la pastilla y al hospital. Y a los ricos, a las casas esas que llaman de recuperación, de regeneración, de rehabilitación, que tienen albercas, yates y todo, y la pasan muy bien, pues ya está. Doctor, hay otra pregunta, un poco cambiando de tema en relación a su última propuesta, que usted plantea la importancia del lenguaje, el lenguaje entendido como lo plantea Wittgenstein. En pocas palabras, el lenguaje permite que actuemos como sí. Hay diferentes juegos de lenguaje que son formas de vida distintas, pero esta forma de entender lenguaje es demasiado vaga. ¿Hay alguna forma de clasificar de manera ordenada a los diferentes juegos de lenguaje, ya sea analizando los elementos que lo componen o ubicándolos dentro de una jerarquía? No, porque hay cosas que no se pueden taxonomizar. Eso ya lo decía Skinner, que no se puede hacer una taxonomía de las conductas operantes, porque son infinitas dependiendo de las condiciones, que no se podía botanizar el reflejo operante. Y los juegos de lenguaje no se pueden clasificar, porque el juego de lenguaje justamente lo que dice es que el juego de lenguaje crea los criterios a través de su propia práctica. Y entonces las mismas expresiones tienen funciones distintas en distintas prácticas. Y la misma, diferentes expresiones pueden tener la misma función en una sola práctica. Este, y depende de qué práctica, de la experiencia del individuo, del grupo al que forma parte. No tiene no te lleva a nada la forma de vida, ¿no? Hacer una clasificación. Por ejemplo, si tú eres un científico y te pasas toda la vida pensando en lo que estás haciendo, bueno, pues es una de las formas de vida, quizá la preponderante en ti, pero esa forma de vida de ese científico no se va a parecer en nada a la de otro científico que trabaja con él y que son colegas y se saludan y que probablemente publican en la misma revista. Lo interesante del concepto de juego-lenguaje es que es circunstancial siempre. Entonces, no puedes hacer una clasificación de lo circunstancial, por definición. Es como si me dijeras, ¿usted me podría dar un gradiente de probabilidad de lo imposible? Por definición, no, es imposible. La probabilidad es cero, porque es imposible. Pues ya está. En fin, además el concepto de juego-lenguaje es una metáfora que usa, ni siquiera es una metáfora, no sé qué será, porque es difícil encasillar a Wittgenstein, ¿no?
es una forma, es una forma, es más bien una alegoría más que una metáfora, es una alegoría de cómo funciona el lenguaje en nuestra vida práctica, vida cotidiana. Es decir, y que no nos damos cuenta que las mismas palabras las usamos de maneras totalmente distintas, ni siquiera nos damos cuenta de eso. Las frases, las expresiones, y que además no solo son las palabras y las frases, sino los gestos, las, este, los ademanes, el lenguaje escrito, que es muy importante, el lenguaje leído también. Es decir, cuando lees, estás participando en un juego de lenguaje. Cada quien, cada lector lee cosas distintas en un mismo texto. Es el ejemplo, ¿no? Típico, de tal manera que no, la riqueza del concepto es ese, de que cuando tienes por lo menos dos o tres palabras, que es el juego del lenguaje primitivo que pone ahí, del que pone ladrillos y le dan, ¿no? Dos palabras establecen una relación práctica, es que con muy poco puedes establecer una relación práctica. Ahora imagínate cuando tienes una lengua tan variada, cuando tienes aplicaciones tan variadas de esa lengua, a campos tan distintos, a modos distintos de hacer las cosas, los juegos del lenguaje son infinitos, son infinitos. Porque los juegos del lenguaje no son individuales, los juegos del lenguaje son sociales, tú participas de ellos. No hay juegos de lenguaje de un solo individuo, eso no tiene sentido. Eso lo descarta Wittgenstein. No hay lenguajes privados. No tiene sentido porque el lenguaje es un fenómeno colectivo. Nadie se inventa el lenguaje. El lenguaje te lo enseñan cuando naces. Podrás usarlo de la manera que quieras, pero no es privado, es público. Bueno, pues si quieren, nos detenemos. ¿Eh? Ya son Muy las 8. bien. ¿Eh? No, primero agradecerle muchísimo, doctor, su valioso aporte. Hay dos personas que han estado levantando la mano. No sé si pues les damos el paso, si usted quisiera dedicarle unos minutitos a ellos, quizás Si son breves, unos 5. ya son las últimas. Ok, con gusto. Les solicito reactivar los audios. Sí, muchas gracias. Básicamente, en gran medida, la pregunta ya me hizo el favor de responderle. Muchas gracias, doctor. Pero como quiera, pues tener la oportunidad de tener esta interacción con usted es un regalo. En una entrevista que usted le concedió a un canal en YouTube, un poco se desmarcaba de la propuesta metodológica del análisis contingencial. Pero bueno, en algunos de los artículos en donde se propone esta metodología de aplicación del conocimiento psicológico, usted está como autor. ¿Cuál es concretamente su postura en este sentido respecto del análisis contingencial, doctor? Bueno, solo hay dos artículos que yo he escrito de análisis contingencial, los dos primeros. Este, uno lo escribí solo lo apareció en la revista mexicana de psicología, y el primero que apareció en el libro de problemas conceptuales en análisis del comportamiento humano, pero en fin, no sé, con, con tres colegas jóvenes de Iztacala que estaban en el área de clínica y con los que estuve trabajando. Después ellos se dedicaron a eso. Pues se dedicaron dentro del contexto del área de psicología clínica y todo eso. Entonces, yo creo que aunque quieras no contaminarte, te contaminas. Porque con los que trabajas son clínicos y entonces empiezas a usar implícitamente criterios clínicos para hablar de lo que no es clínico, en el sentido de que los psicólogos hablan de clínica, ¿no? Este, yo de hecho creo que el análisis contingencial lo planteo en este último libro como un ejemplo de cómo se puede desarrollar una metodología
para contrarrestar la práctica ideológica implicada en el surgimiento de los problemas interpersonales, básicamente, que no tiene nada que ver con la psicología clínica, ¿no? De hecho, reviso muchos datos recientes de epidemiólogos ingleses que demuestran que las psicoterapias conductuales breves, las más eficaces, pues las que han pagado millones y millones de euros el gobierno británico como programas nacionales que han atendido creo que a 7 millones de personas. O sea, no estoy hablando de 3 o 4 corcholatas. Es que el énfasis de satisfacción de los que ingresaron a ese programa no pasa del 50%, y la mayor parte se sale y no desaparece el problema, y que está muy vinculado al uso de antidepresivos y ansiolíticos y todo eso, aparte que ese es el otro problema también, que esa es una adicción que nuestros gobiernos no consideran adicción, porque es una adicción medicalizada y por lo tanto es correcta. Ahora que con el fentanilo que logran anticiparse a la fabricación de la medicina, parece que sí ya les preocupa, pero en general todo el enfoque médico de los problemas interpersonales es incorrecto porque no es un problema médico. Es como si hicieras al revés, o sea, es como un enfoque religioso de las enfermedades físicas. Tienes tú un infarto y llega el cura y te dice, hijo mío, ten paciencia, ¿no? Así, Dios quiere que así sean las cosas, procura no tener malos. Eso no le va a evitar que se muera del infarto. Bueno, pues ya está. El infarto, la enfermedad biológica no tiene nada que ver con las creencias religiosas. Bueno, pues también las prácticas ideológicas y los problemas interpersonales que surgen de esas prácticas en los individuos, en cada uno de los ambientes institucionales, macro, micro, no importa que sean, no tienen nada que ver con el concepto de enfermedad y por lo tanto con la intervención médica, ni con formas paramédicas como es la psicoterapia. La psicoterapia es una intervención paramédica, para decirlo de alguna manera. Y siempre los psicólogos, sobre todo los aplicados, a los educadores los hemos despreciado, usualmente. Los maestros, porque consideramos que no tienen la alcurnia universitaria, etc. Pero en cambio a los médicos es el modelo. Y si tú quieres ver a un psicólogo feliz, ponle una bata blanca en una institución y que vaya y que le digan doctor. Y, bueno, ya está, ¿no? Es el sueño de una vida, ¿no? Y bueno, pero es parte de un modelo social que se implantó en el siglo XX, la medicalización de los problemas sociales, ¿no? Ya Fromm hablaba de sociedades enfermas. No hay sociedades enfermas. Es decir, creer que lo que pasó en Alemania y en Italia y con Franco es un problema de enfermedad, no es un problema de enfermedad. Tiene otro nombre y son un poquito más altisonantes. O lo que está pasando en Palestina. Hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? No hay sociedades enfermas. Hay sistemas sociales que generan problemas, que generan sufrimiento, que generan dolor, que son inequitativos, que son crueles, y tienen todos un nombre, capitalismo, no hay que buscarle en distintas fases y en distintos criterios, pero es el capitalismo, y nadie se preocupa por hablar del sistema social. Capitalismo. De hecho, cuando tú sigues la historia de las enfermedades mentales, varían. En el medievo no había las que hay a partir del capitalismo mercantil, cambian. Y en la antigua Grecia no hay las que aparecen en el medievo, ¿no? En los países musulmanes, no sé, y en Asia, sistemas despóticos orientales, yo no sé el tipo. En África es muy evidente que aparecen cierto tipo de problemas
que son muy diferentes, y que se curan muchas de las veces, a través de la intervención del brujo y de cosas así, que tienen que ver con las creencias de esos segmentos sociales. Bueno, pues está bien, pero no es un problema de enfermedad, no hay enfermedad, ¿no? Claro, si tú le zorrajas pastillas a una persona, lo dejas, como idiota, y si todavía mueve un poco y le das unos electrochoques, lo acabas de idiotizar y ya deja de dar el problema. Pero esa no es la solución, ¿no? Es como es, esa es la solución israelita, ¿no? Para acabar con el problema de Palestina hay que acabar con Palestina. Bueno, pues sí. Pero eso no es una solución, ¿no? Bueno, no sé, la otra Y pregunta. como última intervención, ¿sí? Ujú. ¿Eh? Eran Aida, dos. y con eso, sí, doctor, tenemos una última pregunta. ¿Cuál es? Sí, quería preguntar respecto a la vigencia de los modos de conocimiento que propuso López Valadez, respecto a que lo propuso cuando teníamos todavía vigente teoría de la teoría de la conducta. Ahora con teoría de la psicología, no sé si quisiera agregar algo más o cómo usted puede conceptualizar. Teoría de la conducta es parte de mi camino para llegar a teoría de la psicología. Es parte del camino, pero ya pasé. Ya llegué a teoría de la psicología. De hecho, en teoría de la psicología, en el primer libro, explico las limitaciones que había en teoría de la conducta, por qué era necesario cambiarlas. De hecho, es un libro especial porque empiezo a decir que cuando empecé a escribir el libro, escribí otro libro. Este, Mi esposa me decía, el libro de teoría de la conducta no te lo entiende nadie. Haz un libro que se llame Para leer teoría de la conducta. Este, ya murió ella y dije, bueno, lo voy a hacer. Y está dedicado a ella, obviamente. Pero a medida que lo empecé a hacer, yo ya había pensado muchas cosas. Son 30 años de investigación experimental con teoría de la conducta en donde no salían las cosas. No salían no por los resultados, sino porque no podíamos ver lo que yo creía que teníamos que ver. No, los conceptos no eran claros. No, el concepto de sustitución, por ejemplo, no era un buen concepto. Sí, lo que hay que tener es honestidad teórica y decir, esto no sirve, lo tiro y se acabó, lo cambio, ¿no? Uno no tiene por qué casarse con no son las palabras, son los conceptos, la lógica a la que te lleva. Y entonces, claro, el contacto de extensión, el contacto de transformación, el contacto de comparación, yo no los había pensado, los pensé mientras los escribía. Y obviamente reemplazaron a la selectora y a las dos sustitutivas y no se parecen absolutamente en nada. En nada. ¿Por qué? Porque estaba yo siguiendo otra lógica. Y es lo que digo, yo pienso escribiendo o pienso discutiendo con la gente o a veces pienso leyendo algo en particular que me interesa. Yo no pienso hacia algo, ya pensar, no me da. Yo creo que a nadie le da en general. Lo que llamamos pensar es un proceso interactivo entre segmentos lingüísticos y hay que estar haciendo algo, ¿ves? Pero bueno, entonces, teoría de la conducta tiene un interés histórico, se puede leer. Hay cosas que puse ahí que las sigo manteniendo, no es una ruptura monolítica, ¿no? Pero bueno, empezando porque eres teoría de la psicología y no teoría de la conducta. Justamente es esta perspectiva que tiene López Valadez en modos de conocimiento que me llama mucho la atención, como esta perspectiva de cambiar de modos de conocimiento, perdón, teoría de la conducta a teoría de psicología como que todavía quiero saber qué tanto perdura de esta perspectiva tan histórico-cultural que todavía me llama la atención. Es que si el término conducta no es específico de la psicología,
no es propio, no es único. No puedes hacer un libro sobre la teoría de la psicología que se llame teoría de la conducta. Ya está. Además, vivimos una oleada dentro de los conductistas posmodernos, que todos esos conductistas son posmodernos ahora, como que todo vale ya, un poquito en nombre de Skinner. Este, estamos acostumbrados a considerar que lo que se llama análisis de la conducta, sea cual sea, es la posición correcta en ciencias, como un dogma, es una doctrina. E incluso se cita a Skinner siempre retrospectivamente. La ciencia no es así, no funciona así. Y pero además es que no han leído a los otros psicólogos, no saben qué ocurre fuera. Y entonces creen que el análisis de la conducta es la real psicología, pero que hay unos usurpadores que usan el término psicología y engañan a la gente. Entonces hay mucha gente que propone que se llame conductología, cambiarle el nombre, o dejar de llamarse psicólogos los analistas de la conducta. A mí me parece muy grave eso, me parece muy grave. Y además la mayor parte de todos ellos son gente ya del área aplicada, básicamente. No se dedican al autismo, que es un gran negocio, ¿no? Son terapeutas. Y ahora el autismo es una cosa impresionante. Lo que llaman autismo, Dios mío. Más que a los juegos de lenguaje de Wittgenstein, la variedad y la diversidad. Ya me acuerdo en mi época, en los años 60, autistas eran unos. Solo había un tipo Ya de la autismo. discapacidad además. El autismo real, el que no hacía contacto visual, que lo evitaba, que no tenía lenguaje, que tenía movimientos, eh, Sí, en la discapacidad existe hasta una jerarquía de cuáles son las discapacidades más aptas para aceptar socialmente y cuáles pues siguen ya- relegadas. me acuerdo que Loba se pasó parte de un artículo diciendo, esos son los autistas, los otros, si quieres, tienen problemas, lo que quieras, pero no son autistas, porque los que era difícil de sacar eran los autistas, por eso se suponía que había un problema biológico, metabólico, alguna cosa por el estilo. Y es a los que se dedicó Loba. Ahora, cuando veo eso, que el síndrome de Asperger, como una variedad de autismo, y resulta que el tipo es diputado en la Asamblea de Francia, y dices, ¿qué coño va a ser autista este tipo? Por el amor de Dios. Entonces, ya las palabras han perdido su sentido, eh, todo se etiqueta, y cada vez que sacas una etiqueta, pues es un nuevo negocio, ¿no? Gente que era especial ahora es enferma. Gente que no era típica ahora es enferma. Lo bueno es que todavía no sacan una etiqueta con mis características de comportamiento, porque si no estaría yo en un hospital psiquiátrico, probablemente. Muy bueno, doctor. Realmente nosotros agradecemos infinitamente su disposición para poder transmitir sus ideas en esta conferencia magistral. Realmente creo que todos estamos bastante satisfechos y estas palabras perdurarán junto con sus obras, junto con sus textos. Yo creo que también se podrán pasar a las nuevas generaciones. Como Asociación Ecuatoriana de Psicología basada en evidencia, queremos extenderle el más caluroso afecto y agradecimiento y ojalá pues en algún momento nos brinde otro tiempito para seguir en el proceso del aprendizaje con usted, doctor. Y siempre quedan abiertas las puertas de acá de Ecuador. Conocer Galápagos tiene que ser esa Muy bien. ambición que en algún momento Espero no transformarme en puede tortuga. darse ¿Eh? para... No, pero al menos conocer las huellas de los científicos biólogos antiguos. En ese Claro, sentido, muchísimas gracias, doctor. Muy ha sido un agradecidos. Yo placer. creo que todos
todos de aquí también estábamos muy agradecidos. Un fuerte abrazo, doctor, a la distancia, desde Ecuador hacia Muchas México y gracias. desde Ecuador hacia, Hasta hacia luego, todos los lugares. que todo Muchísimas mejore gracias. hasta luego. Estamos en esa expectativa. Cuídense muchísimo. Gracias por su participación, compañeros psicólogos de Latinoamérica. Un abrazo grande. Hasta luego.